Eso lo puedo sustituir como, exacto, secante cuadrada. Entonces tengo secante cuadrada de t, y esto es 3 veces el valor absoluto de secante de t. También ya habíamos visto esto del valor absoluto. Y entonces esto me va a quedar como 3 secante de t. Bueno, entonces ya que tenemos esto, podemos afirmar que la integral con respecto de x de la raíz cuadrada de 9 más x cuadrada, esto va a ser igual a, tengo la integral de 3 secante de t por dx, y dx habíamos dicho que era esto, ¿se acuerdan? Entonces tengo que poner 3 veces la secante cuadrada de t, y ahora estoy integrando con respecto de t. Bueno, pues esto se simplifica todavía más porque aquí me queda únicamente la integral de secante de t respecto de t. ¿Sí está bien? Y si esto es así, pues entonces lo que tengo que hacer es simplemente encontrar esta integral. Esta no es de estas que tenemos en nuestra lista. Entonces, pues hay que hacerla. Para esto, entonces, a ver, vamos a ver un pequeño paréntesis. Hay que multiplicar por un 1. Sí, esa es la forma más sencilla. Entonces, fíjense, si tenemos secante de x, esto es lo mismo que secante de x por 1. ¿Sí, no? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Y qué tal que hacemos que el 1 sea secante de x más tangente de x sobre secante de x más tangente de x? O sea, lo único que estamos haciendo es que este 1 es este 1. Siento que mi imagen se ve horrible, se ve feo, ¿verdad? Bueno, creo que ya agarró otra vez. Y ya se ve mejor. Bueno, entonces tenemos eso. Ahora fíjense que si multiplicamos, entonces me va a quedar, haciendo esa multiplicación, me va a quedar secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x sobre secante de x más tangente de x. Y entonces, eso lo que me está diciendo es que querer integrar secante de x es análogo, bueno, respecto de x, es análogo a querer integrar secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x sobre
secante de x más tangente de x. Todo esto respecto de x. Entonces, ustedes podrían decirme, bueno, de querer integrar esto a querer integrar esto, pues lo de lado derecho se ve mucho más feo. Ya me di cuenta que la imagen se ve horrible. Me voy a esperar tantito a ver si agarra mejor la imagen. ¿No se escucha bien? Es que alguien tiene prendido su micrófono, no sé quién sea. Como que distorsiona la imagen. La imagen, perdón, el sonido. Bueno, parece que ahí está otra vez. Entonces les repito, les decía que querer integrar esta es lo mismo que querer integrar esta. Y entonces ustedes podrían decir, pues que qué feísimo está, que está mucho más sencillo integrar esta que esta. Pero quédense viendo fijamente. O sea, vean la función que queremos integrar del lado derecho. Esa tiene una forma muy particular. A ver, les pregunto, la forma particular que tiene esta es una integral de la forma 1 sobre u de u, ¿sí o no? Donde u es secante de x más tangente de x. A ver, vamos a verificarlo. Si eso es u, entonces díganme quién es la derivada. La derivada, como tengo aquí una suma, entonces tengo que tener la derivada de esta más la derivada de esta. Y la derivada de secante es así, no la sabemos, es secante de x por tangente de x, más la derivada de tangente de x, que es secante cuadrada de x. Y entonces es cierto que esta es, o sea, el numerador es la derivada del denominador. Entonces tenemos que esto es una integral de esta forma. Y las que son de esta forma ya las sabemos integrar. Eso va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Y eso lo que quiere decir, naturalmente, es que la integral de secante de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x más una constante. Ajá, como dice Daniel, lo que hicimos fue un cambio de variable, tomando a u como el denominador y de u el denominador. Perdón, el numerador. ¿Sí está bien? Ya sé que la imagen se está viendo medio chafa. ¿Hasta aquí vamos bien?
Vale, entonces, pero la variable que tomamos fue t no x. Dice ahí, no, en todos los casos he trabajado con x. En esta, en la otra sí, ahorita me cambio. Esto fue únicamente para encontrar quién era la integral de esta. Y fue esta. Entonces, estábamos, en la anterior en la que estábamos era esta, ¿se acuerdan? Y aquí fue donde abrimos el paréntesis para encontrar esta. Así que ya puedo usar esta. Entonces, allá vamos. Yo sé que la integral con respecto a x, que es, esta es la que ando buscando. Y esta me la llevé a algo de la forma secante de t de t. Y eso ya sé que, por lo que acabamos de hacer, que es el logaritmo natural de secante de t más la tangente de t, eso en valor absoluto, más una constante. Eso fue lo que hemos hecho hasta ahorita. Ahora, aquí hay una cosa que hay que cuidar. Aquí estábamos integrando con respecto a x y terminamos integrando con respecto a t. Ahí es donde hay que hacer el cambio. O sea, hay que regresarnos a la variable en x. Y para eso usamos lo que ya habíamos visto también. O sea, todo el tiempo nosotros trabajamos con el siguiente cambio. ¿Sí, no? Habíamos hecho que x era 3 veces la tangente de t. Entonces, pues lo que estamos diciendo es que la tangente de t es igual a x sobre 3. Y aquí es donde era importante verificar el intervalo en el que estábamos trabajando t, porque lo que dijimos es que como t fue elegida de tal forma que estaba en un dominio restringido donde tenía inversa, donde la función tenía inversa, entonces pues podemos considerar. ¿Cómo? Entonces consideramos esa inversa, o sea que t va a ser igual a la tangente inversa de x sobre 3. ¿Sí está bien? Entonces, la integral nos va a quedar como el logaritmo natural de la secante de t, donde t es esto, o sea, tengo la secante de la tangente inversa de x sobre 3 más la tangente de t, que es x sobre 3. Más una constante. Ahora, ustedes lo podrían dejar así y ya acabamos, porque ya estamos todo en función de x. Pero ya habíamos también estudiado quién era esto.
¿Se acuerdan? Para eso habíamos usado un triángulo rectángulo. Un triángulo que nos decía lo siguiente. O sea, fíjense que el triángulo va más o menos así. Si estoy en la circunferencia unitaria, esto vale 1 y esto valdría, bueno, si esto es t, entonces esto valdría la tangente de t. Por el cambio que yo sugerí, esta es mi x. Si este es x, entonces esto es la tangente inversa de x. Y esto sería la hipotenusa por Pitágoras, sería 1 más x cuadrada, la raíz. Eso si estuviera en el triángulo que está inscrito en la circunferencia unitaria, pero no estoy trabajando en la circunferencia unitaria. ¿En dónde estoy trabajando? Estoy trabajando donde esto vale 3. O sea, en donde estoy trabajando es en esto. Esto vale 3. Esto va a valer 3 veces la tangente de t. Y esto va a valer 9 más x cuadrada. ¿Sí está bien? De tal forma que cuando yo considere esto también ya lo habíamos explicado y lo habíamos hecho con calma la clase pasada, esto me va a quedar como el logaritmo natural de, y tengo el valor absoluto de la raíz de 9 más x cuadrada entre 3 más x sobre 3 más una constante. ¿Sí está bien? Ay, hoy está el internet más feo que nunca en la vida. Sí, me espero a que se vea. Creo que ahí está. A ver, les pregunto, ¿sí está bien? ¿Está claro para todo el mundo? Si está claro, entonces esto es el logaritmo natural de valor absoluto de 9 más x cuadrado a la raíz más x, todo esto entre 3, una constante. No se les olvide la constante. Sí, ahorita hacemos otro, pero hasta aquí vamos bien. Sí, yo creo que ahora sí es el internet que está muy chafa.
¿Por qué dice, por qué sustituimos X otra vez? ¿En dónde? Daniel preguntó que por qué sustituimos a la X otra vez. El secante más tangente. Ah, porque ahí estábamos, la variable era t, pero nosotros empezamos integrando con respecto de x. Entonces hay que regresar todo a x. Por eso estamos haciendo el cambio de regreso. Y para poder hacer el cambio de regreso, necesito la inversa, acuérdense. Va. Entonces, esto, fíjense que esto, pues por propiedades del logaritmo, esto es así. Digo, menos el logaritmo de 3 más una constante. Pero toda esta es una constante, porque el logaritmo de 3 es constante. Ahorita voy, Daniel, con lo que me acabas de preguntar. Entonces, esta queda como, la voy a poner aquí en azul para que se vea el logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 9 más x cuadrada más x más una constante. Esta constante es esta. Y ya acabamos. Ahora lo que me dices, Daniel, entiendo que es por qué volvió a aparecer esto. Esto es esto. Y lo vemos a partir de este triángulo. O bueno, de este. La explicación es la siguiente. Si estamos en una circunferencia de radio igual a 3, entonces podemos inscribir este triangulito. Fíjate, para este triangulito, esto vale 3. O sea, la circunferencia viene aquí. Si el radio vale 3, yo a X le estoy llamando 3 por la tangente de T. Eso quiere decir que T es esto. Pero si a X le estoy llamando esto, entonces T es la inversa de esta. ¿Estás de acuerdo? O sea, T es la tangente inversa de X sobre 3. Por Pitágoras, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 9 más x cuadrada, la raíz. Entonces, acuérdate que esta es la secante. ¿La secante de quién? De t. O sea, esto vale la secante de t, pero t era la tangente inversa de x sobre 3.
o sea, esta. Y entonces me queda esta. Oye, ahí sí que no sé qué hacer porque el problema es que está bien chafa el internet. Bueno, me espero tantito a ver si se estabiliza la imagen o no sé qué hacer. Sí, ya sé que toda la clase ha estado bien chafa esto. Me desconecto y me vuelvo a conectar a ver si jala mejor. A ver, me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. A ver si eso ayuda tanto. ¿Qué tal? ¿Se ve igual? De feísimo. Bueno, al menos ahorita ya se ve. A ver, vean fijamente ese procedimiento y díganme si hay alguna duda. ¿O estamos bien? ¿Va bien? El cambio al logaritmo lo puedo volver a explicar. Ahí usamos este, esto que hicimos antes. La integral de secante de x es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x más una constante. Esta es la que estoy utilizando nada más. Fíjate bien. Esta es esta. Aquí estaba en x, acá estoy en t y aquí ya está resuelta. Entonces, para hacer todo esto, simplemente usamos que esta es la integral. Y lo demás fue cambiarnos de variable. O sea, no me cambié el logaritmo, sino que usé el resultado de la integral de secante. Ahorita pongo otro ejemplo, pero ¿cómo vamos? ¿Más o menos? Este fue uno del tipo 2. Entonces, la última parte del logaritmo lo puede volver a explicar.
¿Se refieren a esto? Ah, ok. Entonces, aquí solo sustituimos esto. A ver, les pregunto, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Va. Entonces, aquí fíjense que casualmente estos dos sumandos tienen el mismo denominador, que es 3. Entonces, simplemente tomé esto y puse el 3 como denominador. O sea, sumamos estas fracciones y aquí me queda propiedad del logaritmo. Cuando tengo un cociente, entonces es el logaritmo de este menos el logaritmo de este, que es el que estoy usando aquí. Entonces me quedaría menos, a ver si quieren lo vuelvo a escribir. Fíjense, teníamos logaritmo natural del valor absoluto de 9 más x cuadrada más x entre 3 más una constante. Y eso es el logaritmo natural del valor absoluto de esta raíz más x menos el logaritmo del valor absoluto de 3 más c. Como el 3 es positivo, pues puedo quitar barras de valor absoluto. Esto es una constante. Entonces eso es el logaritmo natural del valor absoluto de esta raíz más x más una constante. ¿Sí? ¿Ya está claro? Ok. Entonces, según yo, por la forma en que lo ordenamos la vez pasada, es una del tipo 2. Pero bueno, chequen su apunte y me dicen, a lo mejor los anoté yo. A ver, vamos a hacer otra. Y después de esta, les toca hacer uno a ustedes. No sé cómo le vamos a hacer, pero tienen que practicar. Además ya está la guía, ¿no? Deben de estarle practicando ya. A ver, vamos a hacer otra. Considera esta. Y en el orden en el que las pusimos la otra vez, en el orden en el que las pusimos la otra vez, esta debería de ser una sustitución del tipo 3. Aquí tengo el apunte de la vez pasada, déjenme ver de una vez si hiciera del tipo 3. Sí, miren, es este. Este fue el apunte de la vez pasada. Y teníamos que hacer esta sustitución con esta restricción y haciendo todo el algebrita nos quedaba igual a más o menos, dependiendo de la rama en donde esté definida la tangente, a por la tangente de t. Esto lo pueden checar en el apunte de la vez pasada. Era la hoja 6. ¿Sale? Y fíjense cómo es la forma del tercer tipo. Es x cuadrada menos una constante al cuadrado, todo eso en la raíz. Y la sustitución es x igual a secante de t.
¿va? Si ya se acordaron de esta, o bueno, si no se acuerdan, entonces revísenlas. Sí, esas son los tipos son a los que nos referimos, a los que trabajamos la clase pasada. Acuérdense, estamos en sustitución trigonométrica y vimos 3 formas básicas. Bueno, entonces voy a usar justo eso para decir CAX igual a 2 veces la secante de t, donde t estaba definida entre 0 y pi, pero t no podía ser pi medios. Ahí recordamos y vimos que ahí hay una asíntota. Así que t no puede ser pi medios, o se toman la rama positiva o se toman la rama negativa. Bueno, entonces, fíjense que al considerar la raíz de x cuadrada menos 4 con ese cambio, entonces eso es la raíz de 4 veces la secante cuadrada de t menos 4. Y eso es, otra vez voy a factorizar el 4 y me queda la secante cuadrada de t menos 1. Todo esto en la raíz. Y esto venimos usando una identidad que hace que esto sea 2 veces, bueno, a ver, pongo pasito, 4 veces la tangente cuadrada de t, todo esto en la raíz, y eso es, saco el 4 de la raíz, me queda un 2, como el 2 es positivo, le puedo quitar las barras de valor absoluto, pero aquí a tangente de t no le puedo quitar las barras de valor absoluto porque depende de en qué rama esté. Se los repito. ¿Sí está bien? A ver, la duda que me queda es si todo mundo está claro en la identidad que estamos usando aquí y que nos pasamos a esta. ¿Cómo se dio la primera igualdad? ¿Cuál igualdad, Juan? ¿Cuál fue la primera? ¿Esta? ¿La de arriba? ¿Esta? Ah, pues estamos usando, fíjate, estamos usando que x es esto. Entonces simplemente estoy sustituyendo esta x cuadrada por esta. ¿Sí está bien? O sea, ese es el cambio que estamos haciendo. ¿Y cómo es que supo escoger a esa x? Pues tendría que regresarme a todo lo que explicamos la clase pasada. A todo lo que explicamos la clase pasada de cómo son, ajá, de cómo se comportan todos estos elementos en los triángulos y pues que hace que esto se haga más simple la cuentita, ¿no? Tampoco son de esas que, híjole, se te ocurrió un día así nomás, que hiciste una integral, sino que es el resultado de estar haciendo un chorro de integrales que te lleva a revisar como diferentes, sí, como formas que hacen las cosas más sencillas. Entonces, aquí estoy usando la identidad trigonométrica que he estado usando para todas estas sesiones, que es una identidad también de las pitagóricas, ¿no? O sea, la que estoy usando, la identidad que estoy usando es que secante cuadrada de A
menos la tangente cuadrada de A es 1. Y entonces lo que estoy usando según requiera a tangente o a secante, pues es despejar alguna de las dos. En este caso tenía secante, perdón, esta me queda mal el signo. Esta es menos, o sea, con más me va a quedar esta positiva y esta es negativa. O sea, así. Esta es la que usé. ¿Sí está bien? Y esta, pues pueden ustedes checar o pueden demostrar que esté cierta. O si no la quieren demostrar, nada más hagan la cuentita y convénzanse de que sí es cierto. O sea, ¿qué cuentita tendrían que hacer? Pues como es secante, esta la puedo ver como 1 sobre coseno cuadrado de A. Y esta que es tangente, la puedo ver como seno cuadrado de A sobre coseno cuadrado de A. Y fíjense que estas tienen el mismo denominador, entonces solo puedo ver como esto sobre esto. Y ahora sí les pregunto, ¿quién es esta? Esto es coseno cuadrado de A, ¿no? Entonces esto vale 1. Bueno, necesito que se acuerden y que se aprendan esta, porque es la que estamos usando en todos estos casos. Pero bueno, regresando a lo que andábamos, fíjense, estábamos en esta, ¿vale? Entonces eso nos quiere decir que querer encontrar la integral de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 sobre x de x va a ser análogo a querer encontrar la integral. Esta me quedó como 2 veces el valor absoluto de la tangente de t. X, fíjense cómo consideramos a x, como 2 veces la secante de t. Y si esto es x, entonces díganme quién es de x. De x es 2 veces, y esa derivada sí la sabemos, es secante de t por la tangente de t. Entonces, aquí de x la voy a sustituir por esto. Nada más que aquí no me va a caber, déjenme ponerla aquí. Esto es igual a la integral de 2 veces el valor absoluto de la tangente de t sobre 2 veces secante de t por dx, que es 2 secante de t por tangente de t, todo esto respecto de t. ¿Va? Y si esto es así, entonces fíjense que esta se cancela con esta. Y me queda la integral de 2 veces el valor absoluto de tangente de t por tangente de t. Y entonces aquí tenemos 2 casos. Tendríamos caso 1 y caso 2. Y esto
dependiendo si la tangente de t es positiva o si la tangente de t es negativa. Esto ahorita no lo sé. Son de los ejercicios prácticos que no estoy resolviendo ahorita porque no hemos visto teorema fundamental, pero que son en los que nos dicen, por ejemplo, la integral desde, no sé, voy a inventar, de 0 a 3. Entonces ahí tenemos que ver cómo es integrando en ese intervalo para poder definir, para poder escoger si estamos en el caso 1 o en el caso 2. ¿Me entienden? O sea, eso tiene que ver cuando establezcamos bien los límites de integración. Eso ya será una integral definida. Pero como ahorita estamos viendo métodos, el chiste es hacer los ejercicios estos en general, sin poner límites de integración. Entonces, pues nada más para terminar de hacer el ejercicio, vamos a suponer que estamos en el caso 1. El caso 2, pues será análogo, solo va a tener un signito menos. O sea, aquí vamos a estar trabajando con un signo positivo y en este caso se trabajaría con un signo negativo. ¿Sí está bien? Entonces, para el caso 1, que estoy suponiendo que tangente es positiva, entonces aquí me va a quedar positivo y me va a quedar 2 veces la tangente cuadrada. Dime, Daniel. En lugar de poner valor absoluto y hacer casos, ¿puedo poner más menos? Ajá, sí, ¿qué es lo que representa eso, no? Y tendrías que checar en un problema práctico los límites de integración y ver en dónde estás integrando. Cuando estemos en ese caso, en unas semanas, me recuerdan y regresamos a ese tema que sí es importante. Entonces, eso me va a quedar como la integral de 2 veces la tangente cuadrada de t. Y por la misma identidad trigonométrica que vimos hace rato, que es esta, entonces fíjense que eso va a quedar más bonito si lo veo como este 2, que es una constante, sale de la integral y me quedaría secante cuadrada de t, menos 1, todo esto de t. ¿Y por qué elegimos esta? Pues nada más porque de esta sí conocemos una primitiva. A ver, díganme una función cuya derivada sea secante cuadrada. A ver otra vez cómo era la pregunta. Ajá, díganme una función, porque acuérdense que estamos buscando primitivas, ¿no? ¿Qué era una primitiva? Una función aquí que al derivarla me dé esta. Exacto. Entonces, pues esa es tangente de x, bueno, de t en este caso, menos t, más una constante. Esta es la integral de eso que andamos buscando. Y ya casi acabamos, salvo que no se les olvide que después tienen que regresar a la variable x. Tenemos que regresar a la variable x. Para eso hay que recordar cómo fueron los cambios que hicimos. O sea, supusimos que x era 2 veces la secante de t. Si eso es cierto, entonces podemos decir que x sobre 2 es la secante de t. Y les recuerdo que elegimos a t
de tal forma que en el dominio esta función tenía inversa. Entonces, aquí les voy a poner, recuerden cómo fue que elegimos a T. Porque lo que hicimos fue elegirla de tal forma que secante de T tuviera inversa. Y como la elegimos así, pues entonces puedo tomar la inversa aquí. O sea, eso también implica que T es igual a la secante inversa de X sobre 2. ¿Está bien? Entonces, pues hay que usar esto que dijimos aquí, lo que escribí en verde. Y ahora sí se alcanzan a ver mis colores. Hay que cambiar esto en esta y reducir lo más que se pueda y ya acabamos. O sea, déjenme ponerle aquí, esta es la solución 1. Entonces, sustituyendo lo anterior en 1, nos va a quedar 2 veces la tangente de T, pero T es esto, o sea, 2 veces la tangente de la secante inversa de X sobre 2 menos T, que es esto, secante inversa de X sobre 2 más una constante. Y les repito lo que les había dicho hace ratito, que ahí ya acabamos. Y si estuvieran en el examen, entonces así lo dejan y así está bien. Pero si quieren verse más elegantes y explotar todas sus habilidades en la trigonometría, entonces esto lo pueden ver de otra forma más bonita. Sí, ¿no? Porque todo esto está bien bonito, ¿a poco no? ¿De qué otra forma lo podemos ver? Y entonces aquí nos vamos otra vez al triángulo. El triángulo que estamos usando es el siguiente. A ver, díganme si no. Fíjense, ¿qué sustitución tomamos? Tomamos 2 veces la secante de T. Como este 2 me está diciendo que mi triángulo lo tengo que inscribir en la circunferencia de radio 2. Entonces, que es el radio vale 2. O sea, bueno, sí, ahí, vale 2. Luego, esto, que es, acuérdense que esto es la secante. Tengo 2 veces la secante de T. Este es el cambio que hice. Este es X. Si eso es X, entonces, ojo, esto sí tiene que quedar muy claro. Esto es T. Sí, porque T, la secante es esta. Pero si esta es X, entonces, ¿quién es T? T es la inversa de X, o sea, secante inversa. ¿Sí está bien? Fíjense que aquí el detalle
que pudo haber generado confusión es que también aquí en realidad estoy trabajando con x sobre 2 para que sea secante de t. Ajá, todo eso tiene que ver con esto que dijimos aquí. ¿Sí está bien? Entonces, por Pitágoras, díganme cuánto vale el cateto opuesto. El cateto opuesto vale la raíz cuadrada de x cuadrada, que es la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto adyacente al cuadrado. Esto. Ahora díganme, ya tenemos todos los elementos, para que me digan quién es la tangente de la secante inversa. Acuérdense que t era la secante inversa. Entonces esto es, ¿quién? Pues esto, ¿no? Esto entre 2. ¿Por qué? Porque la tangente es el cateto opuesto, que es esto, entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es esto. Entonces, eso quiere decir que, o sea, de aquí concluimos que la tangente de la secante inversa de x entre 2 también lo puedo ver como x cuadrada, esto, entre 2. Allí está la explicación abordada de forma diferente a lo que habíamos estado haciendo. Por si no queda clara de una forma, tiene que quedar clara de la otra. ¿Sí está bien? Y si es eso, entonces, otra vez a esto le voy a llamar 2, nada más para que nos vayamos en orden. Entonces, usando esto último en 2, tenemos que dos veces esto, ya dijimos que es esto. 2 veces x cuadrada, esto. Menos, esta parte sí no hay forma de sustituirla. Así. Eso es. ¿Eso es qué? Ah, pues es la integral o es una primitiva de la integral de la función esta. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí ya quedó clarísimo cómo va este asunto. A ver, les doy 10 segundos para que lo piensen y me digan si está bien. Divertido, va, sí, la idea es que se diviertan mucho. No, y en serio, ¿sí está bien?
A ver, dudas, voy a preguntarlo al revés. ¿Alguien ahí tiene alguna duda? A la una, a las dos, a las tres. Bueno, parece que está clarísimo. Bueno, vale. Entonces, ¿ya está bien así o quieren que hagamos una última? ¿Hacemos otro ejemplo o ya? Porque ya vimos una de cada tipo. Vimos una de cada tipo, entonces, a ver, la última, ya para reforzar esto. Piensen en la siguiente. Encuentren la integral de x cuadrada más 2x más 26, todo esto en la raíz de x. A ver, piensen en esa. Hagan de cuenta que es la del examen. No se espanten. Nada más hay que agarrar muchas hojas, lápiz y goma. Ajá. Entonces hay que intentar factorizar lo que está dentro de la raíz y a ver si podemos hacer que poder ver eso como un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense, esto es a ver, les pregunto, ¿será que eso es un trinomio cuadrado perfecto? No, no lo es. Pero lo que sí es que podemos verlo como que, o sea, esto es x cuadrada más 2x. Aquí estoy viendo quién es el coeficiente que haría que esto fuera un trinomio cuadrado perfecto. Aquí me queda 1 y entonces me sobran 25. Ajá, alguien ya me dio la solución. Entonces eso es x más 1, esto al cuadrado, más 5 al cuadrado. Sí, Uriel, así exactamente. Y entonces eso es, o sea, querer integrar esta, la integral de la raíz, esta, la podemos ver, y hasta aquí no hemos hecho todavía gran cosa, como esta más esto, la raíz. ¿Va? Y entonces, fíjense que aquí podemos hacer un primer cambio para no estar jalando a x más 1, porque eso podría quedarnos diferente en lo que hemos hecho hasta ahorita. Lo que podemos hacer es considerar a u como x más 1
Y si U es eso, entonces díganme quién es du. Du es simplemente de x. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso lo podemos ver como la integral de u cuadrada más 5 cuadrado a la raíz. ¿Sí está bien? Y entonces, pues vamos a trabajar con esta. Díganme ándale, ya te me adelantaste, efectivamente esta es una integral de las que estuvimos haciendo, que es del tipo 2. Para el tipo 2 había que usar la siguiente sustitución. Era hacer x, hacemos x igual a veces la tangente de u. Aquí la variable, bueno, no, déjenme ponerle para no hacernos bolas. La tangente de t, pero esta no es x, esta es u. Ajá, tienes toda la razón. U es a tangente de t. Y t debe de estar entre menos pi medios, sin tocarlo, ¿verdad? Y pi medios. Bajar o subir. Ahí. Va, entonces hacíamos ese cambio. Y haciendo ese cambio, ya me lo quiero saltar, nos quedaba que esto era igual a secante de t. ¿Sí está bien? Aquí son las cuentitas que ustedes tienen que hacer. ¿O quieren que las hagamos? No, ¿verdad? Ya está clarito. Y si esto es así, entonces me va a quedar que la integral respecto de u de la raíz de u cuadrada más 5 cuadrado es igual a la integral de abajo, fíjense, me va a quedar, esta a es en general, en este caso es 5 veces la secante de t. ¿Sí está bien? Ahora díganme, si u es eso, ¿quién es la derivada de u? O sea, u es a tangente de t. Díganme quién es la derivada de u con respecto de t. No sé por qué puse a, esta es 5. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Ya la habíamos sacado. La sacamos hace rato que hicimos una del tipo 2.
Eso es 5 veces la secante cuadrada de t de t. U. Sí, esta es 5. Solo que la puse en general. Pero mejor le dejo el 5 para no hacer las bolas. Esto hay que ponerlo aquí. Entonces me queda 5 veces secante cuadrada de t de t. Y eso es integrar la secante de t. ¿Sí está bien? Y esa ya la habíamos hecho. ¿Están de acuerdo? De hecho es la mismita que habíamos hecho iniciando la clase, que era cuando resolvimos una de estas del tipo 2. Entonces eso nos quedaba igual a el logaritmo natural de... No entiendo cómo sacaste la U. La U, ¿cuál U? ¿Esto sí está claro? ¿Por qué me pasé a esta? Fernando, ¿está claro por qué hicimos esto? Ah, ok. Entonces aquí es la misma que hicimos, la del tipo 2 que tú me sugeriste, de hecho. Nada más que antes usé X y T. Ahora no estoy en X, estoy en U. Fíjense que aquí hay dos cambios. Primero hicimos este cambio y cuando considero esta U es 5 veces la tangente de T. Este es el cambio que habíamos ya sugerido desde la clase pasada. Y me quedaba esto. Esto lo uso en lugar de esta para obtener esta. Y luego tengo que saber quién es du. Du la obtengo al derivar esta. Y me queda esto, que es du, que es esta. ¿Sí está bien o no? ¿Todos me siguen? Ok. Y esa ya sabíamos que era el logaritmo natural de el valor absoluto de la secante de t más la tangente de t más una constante. Pero fíjense que t, ¿quién era t? Hasta aquí ya acabamos. Primero hay que cambiar de t a u, la variable, porque fue el cambio que habíamos hecho antes. Hicimos el cambio de u a t, entonces hay que cambiarnos de t a u. Y fíjense que el cambio que habíamos hecho era u igual a 5 tangente de t. O sea, esto es lo mismo que tener u sobre 5 igual a la tangente de t. Y aquí no quiero aburrirlos, pero ojo que tengo que cambiarme y tengo que considerar la inversa de la tangente. Eso lo puedo hacer por cómo definimos a la t. Entonces les tengo que poner, recuerden cómo definimos a la t.
la definimos de tal forma que la tangente tuviera inversa. Entonces puedo considerar que t es la tangente inversa de u sobre 5. ¿Sí está bien? Y entonces ya puedo usar esta aquí. Esta es, déjenme ponerle la ecuación 1, que es la ecuación solución. Entonces tengo que, sustituyendo t en la ecuación 1, vamos a tener el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de la tangente inversa de u sobre 5 más la tangente de t, pero t es tangente inversa de u sobre 5 más una constante. Entonces, fíjense que esto es igual al logaritmo natural de la secante. Ahorita voy para esto, para reducir esto. Estas son inversas, entonces me va a quedar simplemente u sobre 5 más una constante. ¿Sí está bien? Si eso está bien, entonces otra vez aquí les voy a poner ojo. Recuerden cómo obteníamos la secante de la tangente inversa de u sobre 5. Y es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Recuerden el triangulito. Es la última vez que les digo lo del triangulito, para no dormirlos. Estoy pensando en el cambio que hice. Fíjense, el cambio que hicimos fue u es igual a 5 veces la tangente de t. O sea que u es esto, que es 5 veces la tangente de t. Si eso es u, fíjense que estoy en la circunferencia de radio 5, o sea, el cateto adyacente vale 5. Y entonces por Pitágoras esto vale u cuadrada más 25. Pero si esta es la u, ¿qué es esto? Entonces esto es la t. ¿Están de acuerdo? Por eso t es la tangente inversa de u sobre 5. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Esta no es otra cosa más que la raíz cuadrada de u cuadrada más 25. Todo esto, no se les olvide, sobre 5. ¿Estamos? De tal forma que esto me va a quedar como el logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de u cuadrada más 25 sobre 5 más u sobre 5 más c. Eso es raíz de 1 más x cuadrado. Ajá, si estuviéramos en la circunferencia unitaria, sí, Fernando. Pero acuérdate que aquí estamos en la circunferencia de radio 5. Entonces, tengo esto, y esto es el logaritmo natural del valor absoluto
Y todo esto es lo mismo que habíamos dicho antes. Así es. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora fíjense que estoy en la variable u, pero yo no estaba en u, yo estaba en x. Entonces, aquí todavía no acabamos. ¿Por qué pongo a un 5? ¿Cuál? ¿Este? Fíjense que la secante de la tangente es esta. Es esta, ¿no? Entonces, déjenme pensar de qué otra forma lo explico. Fíjense que si tengo, estoy pensando en otra forma de explicarlo. Lo he puesto de dos formas diferentes, pero puede ser difícil entender esa idea. O sea, si estoy en una circunferencia de radio 1, entonces tengo el siguiente triángulo. Tendría esto. Tendría esa, ¿no? Pero no estoy. Sí, sí, sí. O sea, una opción de verlo rápido es como acaba de escribir Juan. Ajá. Así lo había explicado en la anterior, pero siento como que algo no queda claro, por eso lo iba a explicar de otra forma. Pero sí, sí, Fer. Ok, entonces ya no lo explico. O sea, la otra es considerar este triángulo y y checarlo ahí por semejanza, ¿no? Bien se puede usar la forma esta que dice Juan, que así lo hicimos en la vez pasada, y la anterior a eso fue haciendo la cuentita, y también nos salía igual. Pero bueno, ya que quedó claro, entonces ya no lo hago. Lo que les estuve diciendo es que aquí todavía no hemos terminado, porque aquí estoy en la variable u, pero yo no tenía un ejercicio en donde la variable fuera u, tenía un ejercicio en donde la variable era x. Entonces aquí todavía hicimos dos cambios, ¿se acuerdan? El de x a u, luego hicimos de u a t. Entonces aquí, cuando trabajamos esto, fue para tener de t a u, y ahora me tengo que cambiar de u a x.
O sea, tengo que regresar exactamente los mismos cambios que hice. Y entonces esto me va a quedar, acuérdense que había considerado u igual a x más 1. ¿Sí se acuerdan de eso que les estoy diciendo? Aquí miren, habíamos considerado este cambio. Entonces, pues me tengo que regresar. Pero este ya es más sencillo. Entonces me queda u cuadrada, que es x más 1 al cuadrado, más 25, más, aquí acaba la raíz, más x más 1, todo esto en valor absoluto, más la constante. Entonces, esto me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de, aquí me quedaba x más 2x más 1 más 25 más 26, esto en la raíz, más x más 1 más la constante. Ah, sí, me comí el cuadrado. Gracias. Y ya acabamos. ¿Sí está bien? Y bueno, estos tres cambios que usamos, son los más comunes, digamos. Realmente trabajar con integrales que la función tiene raíces cuadradas se vuelve difícil. Entonces, estos cambios que hicimos pueden ser un poco talachudos si quieren, pero sí se pueden hacer. Nada más hay que revisar bien, con cuidado, de qué forma son, hacer el cambio que ya dijimos. Se simplifican mucho las cuentitas en muchos casos, y acuérdense bien de esto para que se puedan regresar bien a la variable original. Hay otros cambios que también son pues estos trigonométricos. Por ejemplo, si ustedes tienen, déjenme hablarles de forma rapidita, se nos va a acabar el tiempo. Si ustedes tienen alguna función donde intervengan senos y cosenos, se puede usar también reducir eso, llevar a formas con tangente. Por ejemplo, chequen esto, a ver si me alcanza a hacer las cuentas. Si ustedes consideran seno de x, entonces hay una igualdad, una identidad trigonométrica si la raíz es cúbica, pues se pueden, o sea, es momento de que utilicen todo lo que saben acerca de toda la algebrita que tengan, ¿no? O sea, si es que depende del caso en particular. Si en general podría no servir estos cambios, excepto que pudiéramos verlo como, no sé, como una multiplicación, de tal forma que nos dieran por un lado esta con cuadrado y luego tendríamos otra cosa, ¿no? Si pudiéramos factorizarla de tal forma que nos quedara como
una raíz cuadrada y otra cosa, a lo mejor se podría usar esto. Pero en general, la forma es para raíz cuadradas. Excepto, digo, que ya en el álgebra podamos reducir las cosas o podamos llevarlas a cosas que lleven algo al cuadrado por otra cosa que nos haga que se simplifique con este método. No sé si me explico, pero tendríamos que ver algún ejemplo en particular, aunque en general el método es para raíces cuadradas. Entonces, así les decía que la identidad trigonométrica que vamos a usar es la de el ángulo doble. A ver si me da tiempo de acabar esta. El ángulo doble. ¿Se acuerdan qué dice esta? Si ustedes tienen seno de 2a, eso va a ser igual a 2 veces el seno de a por el coseno de a. Entonces, utilicen esta aquí. ¿Cómo me va a quedar? O sea, la tienen que usar de la forma seno de 2 veces x sobre 2, ¿no? Y si la tienen de esa manera, pues me va a quedar como seno, como 2 veces el seno de x entre 2 por el coseno de x entre 2. Y esto es lo mismo sobre un 1. Ahora chequen que eso es 2 veces seno de x entre 2 por coseno de x entre 2 sobre, pues no sé, le puedo poner seno cuadrado de x entre 2 más coseno cuadrado de x entre 2. Y eso es, otra vez para quien me preguntaba hace rato así de cómo se les ocurre eso, no, pues no sé. Son como de esas cosas que se sugieren en los libros y uno hace las cuentitas y ve que efectivamente puede ayudar a resolver ciertas cosas. Por ejemplo, este es el cambio propuesto. Ahorita vemos una forma práctica. Y eso es, 2 veces, esto sí suena como sacado de la manga. Esto por 1 más la tangente cuadrada de x sobre 2. Y sí está bien, ¿no? De esta a esta. A ver, ¿por qué decimos que sí está bien? Vamos a ver si tuviéramos que demostrar esto, ¿cómo lo demostramos? Como es una igualdad, entonces puedo partir de aquí y llegar acá, o puedo partir de aquí y llegar acá. En este caso, déjenme tomar esto y ver si es cierto que es lo de arriba. ¿Sí, no? Entonces, esto es 2 veces, como tengo la tangente, entonces pues lo voy a escribir como seno de x sobre 2 sobre coseno de x sobre 2. Y esto es 1 más seno cuadrado de x sobre 2 entre coseno cuadrado de x sobre 2. Y esto va a ser igual a, pues puedo escribir el 1 en términos del coseno, o sea, aquí me va a quedar exactamente igual. Déjenme pensar nada más en este para no escribir todo. Cada vez que pongo paréntesis, ahí adentro va x sobre 2. Entonces tengo esto.
Si lo tengo de esta forma, entonces esto ya tiene el mismo denominador. Y lo puedo ver como 2 veces seno de x sobre 2, coseno de x sobre 2, entre, entonces me puedo quedar con coseno cuadrado de x sobre 2 más seno cuadrado de x sobre 2, todo esto entre coseno cuadrado de x sobre 2. ¿Sí está bien? Ahora fíjense que aquí tengo una fracción, ¿no? Donde tengo el numerador, que es esto, y tengo el denominador, que es esto. Si usara yo, a ver, tengo dos maneras de verlo. Si uso la regla del sándwich, la regla del sándwich, entonces tengo que multiplicar numerador, bueno, los dos de afuera con los dos de adentro. A ver, voy a hacer eso para que se vea más claro. Esto es igual a, aquí voy a continuar, igual a 2 veces es seno de x entre 2 por coseno cuadrado de x sobre 2 entre coseno de x sobre 2 por coseno cuadrado de x sobre 2 más seno cuadrado de x sobre 2. Y entonces este coseno se va con uno de los de acá. Entonces me va a quedar que eso es 2 veces seno de x sobre 2 por coseno de x sobre 2 sobre seno cuadrado de x sobre 2 más coseno cuadrado de x sobre 2, que es lo que queríamos. Queríamos ver que esto es esto. Y lo que hicimos fue considerar esto, hacer pasitos y ver que efectivamente es esto. ¿Sí está bien? Bueno, ¿todo eso para qué? Ya casi acabamos el para qué. Entonces, sabemos esto, fíjense. O sea, en resumen de todo esto, sabemos que seno de x se puede ver como 2 veces la tangente de x sobre 2 entre 1 más la tangente cuadrada de x sobre 2. Eso fue lo que acabamos de probar. Pero entonces, fíjense que yo puedo decir, tomemos la siguiente sustitución. Tangente de x sobre 2, quiero que sea t. Y si tomo esa sustitución, entonces, ¿qué? Pues me va a quedar, fíjense, esta la pongo aquí, ¿no? Me va a quedar que seno de x es 2 veces t entre 1 más t cuadrada. Y aquí es donde todos deberíamos de decir, oh. ¿Por qué? Porque ya logramos con esta sustitución que si tenemos algo de esta forma, entonces la podemos ver así. Y aquí estamos trabajando con senos o con cosenos, que con cosenos es lo mismo, ¿eh? Puedo usar la misma sustitución para ver algo con coseno. Inténtenla hacer en sus casas. Y acabo de tener algo en lo que estoy trabajando con senos, algo con
con polinomios, fíjense. Y eso está padre, porque si ustedes quisieran integrar algo de la forma, con esta acabamos hoy, porque esta sí nos va a dar tiempo de hacerla. Si ustedes quisieran integrar algo de la forma, pues no sé, algo sencillito para que sí nos dé tiempo. Si ustedes quieren encontrar la integral de 1 sobre seno de x, entonces por lo que acabamos de decir, eso va a ser igual a la integral de, fíjense aquí, me va a quedar esta, ¿no? Esta la tengo que poner aquí. O sea, me queda 2t sobre 1 más t cuadrada. Ese es el cambio que estoy haciendo. Pero entonces díganme cómo me queda dx. Dx, pues va a tener que ser la derivada esta. ¿Y quién es la derivada de esta? A ver, chequenla. Si ustedes hacen esta, según yo queda, ahí la hacen con calma. Según yo queda 2 veces 1 más t cuadrada de t. Veo sus comentarios. Ajá. Sí, hay que seguir eso que dice Fernando y me queda esta. Me queda 2 entre 1 más t cuadrada. Y fíjense que si uno la ve así, dices, ay no, pues en vez de integrar esta, mejor integro esta, a ver qué sale. Pero no, porque si hacen ustedes, aquí me comí el de té, pero si hacen ustedes la cuentita, entonces este se va con este. Otra vez regla del sándwich. Y me queda la integral de 2 sobre 2t. Y las dos se van. Entonces es dt con t. ¿Sí? Y esa ya no la sabemos, porque esta es el logaritmo natural del valor absoluto de t más una constante. Y ya acabamos. Nada más se tienen que cambiar a la otra. ¿Quién era t? T era esta. Y ya acabamos, ¿no? Ahora, ¿cuál lo utilizan en cada caso? ¿Cómo saber si me conviene hacer una sustitución trigonométrica? Todas esas cosas, pues hay dos caminitos. El primero es cuando veamos que... El primerito es cuando veamos que efectivamente tenemos algo de la forma en la que estamos, o sea que ya vimos, ¿no? Que se puede reducir a casos de las formas en las que estamos viendo. Ese es el caminito. Ese y un montón de práctica. Entonces, ¿qué les queda de tarea? Sí, también hay tarea.
De tarea les toca verificar es lo mismito que hicimos, pero en el caso de coseno. O sea que coseno de X lo podemos ver como 1 menos la tangente cuadrada de X sobre 2 entre 1 más la tangente cuadrada de X sobre 2. Esto es análogo a todo lo que hicimos antes. Y si hacemos el cambio tangente de X sobre 2 igual a T, entonces esto nos quedaría como 1 menos T cuadrada entre 1 más T cuadrada. Y entonces podríamos trabajar con esta, lo mismito que hicimos hace rato. ¿Sí? Para eso, entonces consideramos que X es igual a la tangente inversa de T multiplicada por 2. Y si es eso, entonces dx es 2 veces 1 más T cuadrada de T. Estas son básicamente las mismas, el mismo cambio que utilizamos hace ratito. Y por eso nos da lo que nos dio. Entonces chequen y esta es otra sustitución trigonométrica más que les puede servir. Y pues si no tienen dudas y viendo que son la 1, pues entonces acabamos por el día de hoy. Ay, no me espantes, Fernando. Hasta el jueves. Bueno, si tienen alguna duda o lo que sea, ahí me escriben. Y intenten hacer esto. Es lo mismito que hicimos. Y chequen si tienen alguna duda o lo que sea.